Para todos y todas. Saludo a Monseñor Mario, a Monseñor Jorge Leonardo, a Cris Ferguson, a Ricardo, a la doctora Isabela Wencel, al padre Leonel, a nuestro querido Eliezer, a todos los que estamos acá y también a las personas que nos siguen por las redes sociales. Sea lo primero, en nombre del Secretariado Nacional de Pastoral Social, agradecer este espacio seguro que se abre para la reflexión, el discernimiento y la búsqueda. Me corresponde hacer una reflexión sobre las intervenciones del padre Leonel Tirado, de Monseñor Jorge Leonardo Gómez y de Ubencel Duque. Me han pedido que sea una reflexión, una iluminación teológica o pastoral, ¿no? Yo le he querido llamar los caminos del diálogo y la mediación en la vida de Jesús y en nuestras urgencias pastorales. Voy a intentar responder una pregunta. ¿Cómo hacer para que la voz del pueblo sea la voz de Dios que nos abra a un diálogo franco y a una escucha paciente y sincera? Este es mi celular. Voy a compartir, en primer lugar, las voces del territorio que yo he recogido en mi visita y que me parece que debemos poner en acto si queremos abrir espacios seguros de diálogo. ¿Cuáles son esas voces que deben ser escuchadas y que claman la cultura del diálogo? Yo ayer estaba con los procesos del Putumayo, del Cauca y de Nariño. Algunas de las cosas que voy a decir las tomé de esa escucha de ayer. Miren, nuestra gente espera que la vida digna de las familias y poblaciones vulnerables encuentre el horizonte de una seguridad humana integral que logre ampliar sus opciones hacia una vida plena y abundante. La gente quiere que su Estado esté abierto al diálogo con la ciudadanía y que se fortalezcan los mecanismos de la participación ciudadana. En Colombia, ni la moderación en las demandas, ni la magnanimidad en el ejercicio del poder son signos de debilidad. Los problemas no se resuelven en las calles ni en las plazas, sino a través de un diálogo transparente y constructivo, capaz de revisar permanentemente las estrategias de reclamo. La gente quiere que el gobierno nacional mantenga una adecuada coordinación con los territorios para que pueda tramitar adecuadamente las necesidades de las familias cuya realidad es compleja en lo productivo, asfixiante en lo económico, incierta en lo político y desesperante en lo social. La gente quiere que ninguno en Colombia desfallezca en el camino de construcción de la paz y la reconciliación, porque Colombia necesita pasar de la preocupación por las armas a la solicitud por la vida y la dignidad humana. La gente quiere que este gobierno reconozca y promueva la participación de las mujeres y los jóvenes, que solo tienen empleos precarios e informales, que no tienen derechos laborales y que están luchando a diario, a brazo partido, por la supervivencia. Jóvenes y mujeres son gente capaces de generar el bien común. Esa Colombia profunda de las vías secundarias y terciarias, no las de las 4G, quiere que su Estado
atienda de manera integral y estable a las familias del sector rural. Familias que hoy están urgidas de un desarrollo de sus instituciones, de una política integral de tierras, de una seguridad humana que antes que preocuparse por las armas se preocupe por la vida, y de un desarrollo rural que nos diga qué lugar va a ocupar el campesino y su mujer en ese modelo. La gente quiere que su gobierno se esfuerce al máximo por cuidar la casa común, rica y biodiversa, como nos dijeron esta mañana, y que lo haga con la suficiente determinación como expresión del cuidado debido a aquello que Dios ha creado y nos ha confiado. En última, la gente anhela que el gobierno de turno y su equipo de trabajo respeten la Constitución Nacional. Porque si algo esperan los ciudadanos hoy, es que quien gobierna asuma un estilo de vida honesto, sencillo y austero, y que ejerza sus responsabilidades públicas como un servicio al bien común. Bueno, esto es lo primero en la introducción porque yo lo he recogido de la gente. Y me parece importante que si vamos a hablar de una cultura del diálogo, una cultura del encuentro, es importante escuchar lo que están diciendo los territorios. Ahora, ¿qué premisas son necesarias a partir de lo que yo he escuchado tanto en Monseñor como el Padre Leonel y en Nuencel? Miren, todos ellos coinciden en tres cosas muy concretas. La primera es que la escucha, acompañada de la virtud de la paciencia, nos ayuda a dejarnos sorprender por la verdad. ¿Qué tal que Monseñor se le hubiera saltado el temperamento allá cuando el otro señor estaba bien exaltado? Segundo, cuando hay diálogo sincero y paciente, se pueden escuchar las otras voces y todas las voces. Y cuando hablamos de diálogo y de virtud de la paciencia, aquí la virtud de la paciencia tiene el equivalente de perseverancia. Y tercero, creo que ellos tres coincidieron en la esperanza como un compromiso incansable de los que siguen trabajando día a día en favor de los valores humanos, poniendo la vida por delante, teniendo el diálogo como su mayor reserva y buscando con fe nuevos caminos para crear la paz en la justicia y en la libertad. Bueno, ese es como el primer punto de acuerdo a lo que yo he escuchado hoy. Voy a tocar un punto ahora porque nuestro seminario tiene que ver con la resiliencia, con la resistencia, con la reconciliación. La teología es ciencia de la revelación y la pastoral lo es de la situación. Y el Señor nos dice que debemos avanzar con realismo y esperanza, que no debemos ser ingenuos y que es la hora de dar testimonio. Por tanto, es bueno que como pastores, como bautizados, nos preguntemos las exigencias de la reconciliación que interpelan nuestra acción y nuestro servicio pastoral. Miren, yo creo que a nosotros, los que a la manera de Jesús queremos caminar al ritmo del pueblo, nos hace bien reconocer que cuando acompañamos con comunidades con el Evangelio en nuestras manos, somos conscientes de nuestros propios límites. No solamente lo estamos haciendo entre la sangre de los inocentes, la pólvora de los violentos y el acoso de los delincuentes. Queremos sembrar la semilla del reino en un país moralmente enfermo y con fracturas múltiples. Me he preguntado cuáles son esas enfermedades que hoy nos aquejan y que debemos enfrentar para lograr ser una sociedad
reconciliada y en paz. Un desafío que trasciende y sobrepasa el gobierno de turno. Voy a indicar algunas enfermedades y las terapias que desde el diálogo sincero y franco podemos avanzar. Miren, la primera enfermedad que tenemos nosotros es nuestra memoria patológica. Nosotros hemos sembrado resentimientos y venganzas a causa de los odios vividos y de los odios heredados. Han sido cadenas de violencia y de muerte. La purificación de la memoria es terapia necesaria para reconocer los daños causados, repararlos y comenzar una nueva etapa sin mirar atrás. Bienvenido el informe de la Comisión de la Verdad, porque ciertamente sin verdad no hay futuro. La segunda enfermedad es haber sacrificado la verdad. En este sacrificio aparecen la guerra y la violencia que muchos de los que están aquí han padecido. Y ustedes saben que la violencia y la guerra son las dos hijas nefastas de la corrupción en este país. Aquí la terapia, en términos del padre Pacho de Rú, es que resplandezca la verdad. Tanto en la reconciliación como en la renovación le debemos obediencia a la verdad. La tercera enfermedad es el eclipse de la vida, tan patente entre nosotros ahora que encontramos actores armados ilegales de todo tipo. Yo recuerdo las palabras del padre Jorge Serrano, el superior del convento de San Pedro Claver en Cartagena, que dirige el santuario. Estábamos en una reunión allá y el padre dijo una afirmación fuerte, yo la voy a repetir. Él dijo, la vida del más humilde cartagenero vale mucho más que todo el patrimonio de esta ciudad. Aquí la terapia es, monseñor, yo no sé, monseñor Mario, pero parece que tenemos que volver al Vía Crucis de la vida. Parece, Wenzel y monseñor, que tenemos que retomar la peregrinación por el río Magdalena. Pero todo lo que se tenga que mover, se tiene que mover. Todo lo que se tenga que mover, se tiene que mover. Y si es cierto que el Espíritu de Dios hace nuevas todas las cosas, pues bienvenida a la renovación del Espíritu con toda su fuerza. Una cuarta enfermedad que yo la diferencio de la tercera es la cainización de la vida. Y dijo Dios a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cainizar la vida es lo mismo que sálvese quien pueda. La terapia es una fuerte praxis de solidaridad en la que todos nos preocupemos por todos. Ojalá estos espacios de reflexión y discernimiento sobre la profundidad que tiene la seguridad humana nos ayuden a todos. Y la quinta enfermedad es la ideologización de la esperanza, que a mí eso sí me parece muy grave, la cual surge cuando cambian las perspectivas de un desarrollo humano integral al cual se refirió el señor obispo, por las salidas violentas y egoístas o por el facilismo, estilo propio de una sociedad de consumo. La mejor terapia es cultivar la esperanza
defendiendo la naturaleza, haciendo cada uno un trabajo laborioso y viviendo con austeridad para que no nos ahoguemos. Tercer punto, voy a referirme ahora concretamente al carácter dialógico de Jesús y cómo ese carácter de Jesús como hombre del encuentro y del diálogo puede poner luz y verdad sobre las reflexiones que como iglesias estamos buscando. Voy a partir de un texto muy hermoso que a mí siempre me ha gustado y es el pasaje de Juan capítulo 4, versículos 5 al 7. Llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio a Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. A partir de este encuentro, de este diálogo íntimo de Jesús con la samaritana, yo creo que podemos sacar unos elementos pastorales y teológicos para nosotros. Primero, los escenarios de diálogo deben ser tan cautivadores como lo fue el pozo de Sicar. La apertura al diálogo humano con la samaritana, a partir de una necesidad sentida en la persona de Jesús, hace de la cultura del encuentro junto al pozo de Sicar una escena verdaderamente cautivadora. Es Jesús quien se acerca a la pequeña comunidad de Sicar con todo lo que significa acercarse. Está cansado del camino. Su vida es un continuo caminar y recorrer los pueblos anunciando ese mundo mejor que Dios quiere para todos sus hijos. Necesita descansar, por lo que sin dudarlo se sienta junto al manantial de Jacob. Justo allí llega una mujer desconocida y sin nombre. Es samaritana y viene a apagar su sed en el pozo del manantial. Con toda espontaneidad, Jesús inicia el diálogo y le dice, dame de beber. 2. Un diálogo edificante nos reclama necesariamente nuevos paradigmas. En la expresión de su necesidad sentida, Jesús rompe el paradigma de la incomunicación con una mujer perteneciente a un pueblo impuro y despreciable. Es un Jesús que se abaja para pedir agua a una desconocida. Es simplemente un hombre necesitado de la acción misericordiosa de una mujer en cuyo corazón quiere encontrar ayuda y acogida. Es el lenguaje de los que entienden del cansancio, la soledad, la sed de felicidad, el miedo, la tristeza o una enfermedad grave. Las necesidades básicas nos unen, nos abren al diálogo y nos invitan a ayudarnos, dejando a un lado nuestras diferencias. La mujer está sorprendida porque en su diálogo con Jesús, Jesús no se dirige a ella con la superioridad propia de los judíos frente a los samaritanos, ni tampoco con la arrogancia de los varones hacia las mujeres. Las mira y las trata con respeto. 3. La creación de nuevos ambientes y nuevas posibilidades. En este encuentro, en este diálogo entre Jesús y la mujer se ha creado un clima nuevo. Nosotros decimos un clima muy chévere. Y es chévere porque es más humano y es real. Jesús le expresa su deseo íntimo. Si conocieras el don de Dios, si supieras que Dios es un regalo que se ofrece a todos como amor salvador. Pero esta señora no conoce nada gratuito.
El agua la tiene que extraer del pozo con su propio esfuerzo. El amor de sus maridos se ha ido apagando uno después de otro. Cuando oye hablar a Jesús de un agua que calma la sed para siempre, de un manantial interior que salta con fuerza dando fecundidad y vida eterna, entonces en esta señora se despierta el anhelo de vida plena que nos habita a todos y le dice ella a Jesús: Señor, dame de beber. Cuarto, el Dios del encuentro que es capaz de transformar los desencuentros. En el camino del diálogo está siempre Dios, porque Dios es comunicación y Dios siempre celebra nuestros encuentros. De Dios podemos hablar con cualquiera siempre que nos miremos como seres necesitados. Si somos capaces de compartir nuestros anhelos, nuestros grandes anhelos, superando nuestras diferencias, si todos somos capaces de pedir y de beber a las mujeres, será un gran día cuando lo hagamos. Si descubrimos entre todos, como lo hizo la señora del Evangelio, que Dios es amor y solo amor. Muy bien, voy al último punto y ya termino. Del mediador en Galilea que hacía todo bien, a los amables componedores que el Espíritu de Dios orienta. La teología siempre ha reconocido que existe la mediación de Dios. El reino de Dios, el mundo renovado en justicia y fraternidad según la voluntad de Dios, y también existe el mediador de Dios, que es la persona de Jesús. Jesús fue un mediador que con sus palabras y gestos oportunos fue una buena noticia para los pobres. Miren, esto es lo que reflejan esas bonitas palabras del apóstol San Pedro por allá en Hechos 10. San Pedro dice: pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Ayer, un paréntesis nomás, ¿no? Ayer hacíamos una celebración con los reincorporados y habían varios allí. Y entonces tomábamos un texto de justicia restaurativa, que es el pasaje de Jesús con la mujer adúltera, y veíamos cómo el Señor no condenaba a la señora que había cometido el adulterio, sino un sistema adúltero y corrupto que genera conductas adúlteras. Y yo decía que Jesús no condenaba a la persona, sino que condenaba el sistema, y que esa era una extraña manera de hacer justicia que tenía Jesús. Entonces, un reincorporado, cuando terminó, dijo: ese Jesús era buena gente. Qué bueno encontrarnos siempre con gente así. La cristología latinoamericana ha recalcado que la buena noticia es el reino de Dios para los pobres, pero ha recalcado también que el mediador en sí mismo es una buena noticia. Así lo ha comunicado Leonardo Boff con su ternura y su vigor franciscano. Abro comillas. Dice así: Jesús dice las cosas con absoluta inmediatez y soberanía. Todo lo que dice y hace es diáfano, cristalino y evidente. Los hombres lo perciben al punto. En contacto con Jesús, cada uno se encuentra consigo mismo y con lo que de mejor hay en él. Cada cual es llevado al originario. Para mí lo más importante que se dijo de Jesús en el Nuevo Testamento no es tanto que es el Hijo de Dios, Mesías, sino que pasó por el mundo haciendo el bien, curando a unos y consolando a otros. ¿Cómo me gustaría que se dijera eso de todos y también de mí? Cierro comillas. De Jesús impacta su libertad para bendecir y maldecir, para acudir a la sinagoga en sábado
y para violarlo. De Monseñor Jorge Leonardo, animador de diálogos pastorales, nos impacta que en Tibú, Santander y el sur de Bolívar haya sido salvación del desarraigado, estímulo del inconforme, ideal del progresista, amparo del indigente y salvación del necesitado. De Jesús impacta que quiere el fin de las desventuras de los pobres y que quiere el bien, la felicidad y el gozo de sus seguidores. Y desde ahí nos regala el proyecto de las bienaventuranzas. De Monseñor Mario, en el departamento del Chocó, nos impacta su profetismo, en el que la verdad no se sitúa, en el que la verdad no busca situación, no busca oportunidad, sino que es verdad que se revela. Y no se trata de cómo caiga, sino de soltarla. La obediencia a la verdad del Papa Benedicto XVI. De Jesús impacta que acoja a pecadores y marginados, que se sienta a la mesa y celebre con ellos y que se alegre de que Dios se revele a ellos. Es buena noticia que Jesús celebre la vida y celebre a Dios. El doctor Ricardo Esquivia, el padre Leonel en Vélez, del pastor Salvador Alcántara, del padre Eliezer, de Ovencel, de Juan Felipe, empeñados en el reino de Dios, en Vélez, en el Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, en los Montes de María. En la Amazonía, ellos también han sido buena noticia con sus vidas, porque han sabido entender el tiempo dedicado a su gente sin valorar el ritmo. Por eso han sido desacompasadamente actuales, saludablemente incómodos y convenientemente fastidiosos. Estoy dando testimonio de algo que conozco. De Jesús impacta finalmente que confíe en un Dios bueno y absolutamente cercano a quien llama Padre, y que está absolutamente disponible a ese Padre que sigue siendo Dios, misterio absoluto e inmanipulable. Es buena noticia entonces que Jesús sea hermano nuestro, también a ese nivel estrictamente teologal. Conclusión. He preparado una conclusión sencilla, pensando en nuestra fe, pensando en el sentido y los alcances de este encuentro, pero también en la esperanza que tienen nuestros territorios. Creo que en Colombia el reino de Dios necesita establecerse, pero también tiene que arraigarse, aunque no definitivamente en la tierra. Este reino en el que nosotros creemos y estamos sembrando necesita estabilidad sin establecimiento. Requiere de arraigo, pero sin demasiadas raíces. Exige instalaciones, pero sin instalarse. Tanto la cultura del diálogo y del encuentro son el camino más acertado. Este milagro de equilibrio humano no lo consigue el pastor por un lado ni el profeta por el otro. Es simplemente el fruto resultante de ambas fuerzas: el carácter de la profecía y la singularidad del pastoreo. Que no falten a nuestras iglesias los pastores buenos que den seguridad a sus rebaños, ni los profetas que vean las cosas desde la revelación, desde lo absoluto, desde arriba. Bueno, muchas gracias.